Buen día. Nosotros como grupo venimos a presentar la norma internacional de auditoría 705, opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. A continuación estaré presentando a los expositores. Para esta presentación estaremos Edgar Eliseo Utuya Janel y su servidor David Estuardo Cano Mota, así como las licenciadas Petrona Pérez Raimundo y Florentina Nishnaz. Sin más que decir, comenzamos la exposición. NIA 705, opinión modificada en el informe de auditoría emitida por un auditor independiente. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias cuando, al formarse una opinión de conformidad con la NIA 700, concluya que es necesario una opinión modificada sobre los estados financieros. Esta NIA establece tres tipos de opinión modificada, denominadas opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa, denegación de opinión o abstención de opinión. Esta decisión sobre el tipo de la opinión que resulte adecuado va a depender de la naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada. Es decir, si los estados financieros contienen incorrecciones materiales o en su caso de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, si puede contener incorrecciones materiales, o bien depende del juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos de la cuestión en los estados financieros. El objetivo del auditor es expresar con claridad una opinión modificada adecuada sobre los estados financieros cuando el auditor concluya que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material, o bien cuando el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales. Muchas gracias, le dejo el espacio al siguiente compañero para que continúe con la exposición. Siguiendo con el tema, vamos a ver las definiciones, los cuales son dos definiciones que contiene esta norma. Número 1. Generalizado. Esto se refiere a las incorrecciones y los efectos que tengan sobre los estados financieros o los posibles efectos de las incorrecciones que no se hayan detectado debido a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. La norma nos indica que son efectos generalizados sobre los estados financieros aquellos que a juicio del auditor no se limitan a elementos, cuentas o partidas específicos de los estados financieros. También las que, en caso de limitarse a elementos, cuentas o partidas específicos, estos representan o podrían representar una parte sustancial de los estados financieros, o en relación con las revelaciones de información, son fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros. Opinión modificada. Esto se refiere más que todo a los tipos de opiniones que el auditor pueda emitir sobre los estados financieros. Estos son opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa, o denegación, abstención de opinión. Requerimientos. Como primer requerimiento tenemos lo que son las situaciones en las que se requiere una opinión modificada. La norma nos indica dos situaciones en las que el auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría. Número 1. Esto cuando concluya, sobre la base de evidencia de auditoría obtenida, que los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material. Y número 2. Cuando no se pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. La NIA 700 exige que el auditor, para formarse una opinión sobre los estados financieros, concluya que se ha obtenido una seguridad razonable sobre los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material.
También se deben de tener en cuenta las incorrecciones no corregidas, en su caso en los estados financieros de conformidad con la NIA 450. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar del requerimiento 2, determinación del tipo de opinión modificada. Pues según la NIA 705 nos habla de los tipos de opiniones modificadas, que es el de opinión con salvedades, opinión desfavorable adversa, denegación de opinión o abstención. Esta tabla está dividida en dos aspectos que debemos de verlo, tanto lo que es la naturaleza del hecho, que es cuando los estados financieros contienen incorrecciones materiales, y la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Y también está lo de juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos sobre los estados financieros, que son dos aspectos: material pero no generalizado, material y generalizado. ¿Cuándo se da una opinión con salvedades? Pues según su naturaleza, que en los estados financieros contienen incorrecciones materiales, imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Es material pero no generalizado, quiere decir que no sobrepasa, digamos, tanto estas dimensiones que se ven en la norma. Es material en una cuenta, pero no generalizado, o sea, no en todas las cuentas, es material. ¿Y cuándo se da una opinión desfavorable adversa? Cuando los estados financieros contienen incorrecciones materiales. Entonces esto se da que es material y generalizado. Cuando existe una imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, que es material y generalizado, se da lo que es la denegación de opinión. Entonces esto es cuando pasa esto. Si después de aceptar el encargo el auditor observa que la dirección ha impuesto una limitación, pues también esto da que aplique la opinión con salvedades o denegación de opinión. Si la dirección se rehúsa a eliminar la limitación mencionada, pues el auditor comunicará el hecho a los responsables del gobierno de la entidad, salvo que todos los responsables del gobierno participen en la dirección. Entonces esto tiene que el auditor aplicar procedimientos alternativos para obtener evidencia de auditoría suficiente adecuada. Por lo cual de esto se trata este requerimiento de los tipos de opiniones modificadas que existen. Continuando con la exposición, a continuación estaré indicando la estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada. Cuando se expresa una opinión modificada, la sección de opinión tendrá el título de opinión con salvedades, desfavorable o adversa, o denegación o abstención de opinión, según corresponda. Cuando se exprese una opinión con salvedades debido a una incorrección material en los estados financieros, se manifestará que, en su opinión, excepto los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en la sección de fundamento de opinión con salvedades, cuando el informe de conformidad con un marco de imagen fiel o un marco de cumplimiento de los estados financieros adjuntos presentan en todos sus aspectos materiales o ya sea fielmente de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Si la opinión modificada se debe a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, se utilizará la modificación de opinión la siguiente frase: excepto por los posibles efectos de la cuestión o cuestiones. Opinión desfavorable. Cuando se exprese esta opinión, manifestará que, en su opinión, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección del fundamento de opinión desfavorable, cuando se informa de conformidad con una imagen fiel, que los estados financieros adjuntos no presentan fielmente, o en el caso de una imagen de cumplimiento, no han sido preparados en todos sus aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Ahora, cuando se denegue la opinión, se abstenga de opinar porque no haya podido obtener evidencia suficiente y adecuada, se manifestará que no se expresa una opinión sobre los estados financieros adjuntos debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección de fundamento de la denegación, por lo que no se ha podido obtener una evidencia suficiente y adecuada que proporcione una base para expresar una opinión sobre la auditoría de los estados financieros.
Fundamento de la opinión. Cuando se emita una opinión modificada de los estados financieros, además de los elementos requeridos por la línea 600, se sustituye el párrafo de fundamento de opinión requerido por el apartado 28 de la línea 700 por el fundamento de opinión con salvedades, fundamento de opinión desfavorable o fundamento de la denegación según corresponda. La comunicación con los responsables del gobierno de la entidad cuando se prevea tener que expresar la opinión modificada en el informe de auditoría, se comunicará a los responsables del gobierno de la entidad acerca de las circunstancias en las que se prevé llevar dicha opinión modificada y la redacción de la modificación. Esto ha sido todo por nuestra exposición y agradecemos su atención.